Daniel, muy bien. Al operador, a Lucas. Y a todo el equipo informativo acá de Radio Universidad. Bueno, gracias. Bien. ¿Cómo la trata de fútbol, Maida? ¿Ya está saturada o...? No, todavía no estoy saturada. ¿Eh? Todavía no. Ya, para que pasen un par de días y ahí sí te voy a decir que sí. Bueno, nosotros para no variar habíamos planteado una consigna por el estilo. Y la pregunta era, ¿y en San Luis quién es el dueño de la pelota? Qué buena pregunta. Sí, pero en el camino pensábamos, debería haber sido otra. ¿En cuál cancha vos tiraste las primeras rabonas, las primeras chanfles de San Luis? Y si hay canchas para mencionar con respecto a la historia. Pero sí, y muchas que ya no están. Muchas que no están. Pero bueno, esa fue la consigna original. Y la verdad que no tiene dueño la pelota, porque todos sabemos que el fútbol es un juego colectivo. Pero hace más de 100 años, cuando a nadie por estos pagos se le ocurrió organizar algún picadito o andar corriendo detrás de un fútbol, tenía otro sentido ser el dueño de la pelota. Era quien armaba el partido, quien impartía las reglas, y al fin de cuentas era quien permitía que se jugara al fútbol, cuando todavía nadie entendía muy bien en qué consistía esa práctica deportiva. Por citar un dato, en Villa Mercedes, la primera pelota de cuero que se echó a rodar en los potreros del Bajo Río Quinto, según lo relata en una nota Oscar Dutrey, fue en 1904. La había traído don Ramón Montenegro, de cuando asistió, como alumno, al Colegio Británico en Capital Federal. Tenía entonces 16 años, y ante la curiosidad e interés de quienes lo acompañaban, comenzó a dictar cátedra, no solo entre los más jóvenes, sino sobre todo a los grandes. Muy graciosas son las crónicas, y uno las puede leer acá en el archivo histórico, de diarios locales al quejarse de algunos adultos que jugaban con una pelota en la calle como si fuesen niños. Y cita apellidos de personas ilustres acá en San Luis, peloteando contra la pared. Aquel año, 1904, también coincide con la llegada a la ciudad de San Luis de Cecil Sdale Newton, un profesor que venía de Inglaterra para hacerse cargo de la dirección de la Escuela Normal Regional, la que hoy es la Escuela Normal Mixta Juan Pascual Pringles, y que en ese entonces era solamente de varones. Sí, era un profesor inglés que fue contratado como director de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles. Cuando la Escuela Normal tenía la época del internado, que estaba ubicada en una casona grande de las calles Sarmiento y Avenida del Rosario. Entonces allí venían a la Escuela Normal no solamente estudiantes de San Luis, sino de algunas provincias vecinas, que no había escuelas normales de esas características, y entonces el director era Cecil Newton. De algunas cosas que se recuerdan de él, justamente son el deporte, porque él fue el que introduce en la Escuela Normal dos deportes: el fútbol por un lado, porque venía con una tradición inglesa, ¿cierto? No se sabe bien en qué fecha fue aproximadamente. Lo que está claro es que el equipo del internado, los estudiantes del internado, es el primer equipo que hubo en San Luis. El primer equipo formal que hubo en San Luis son los estudiantes del internado. Y después, el otro deporte que introduce es el boxeo, porque él notaba que cuando los estudiantes se peleaban, enseguida salían las armas blancas a relucir, por una tradición vieja criolla, digamos. Entonces él impuso el boxeo como una forma de limar un poco esos enfrentamientos duros, ¿cierto? No es que estuviera incentivando las peleas, sino que todo lo contrario, daba una herramienta para evitar que terminaran hechos de sangre, ¿cierto?, cuando había algún enfrentamiento. Bien, el establecimiento que, como nos dice en la nota el profesor Néstor Menéndez, funcionaba con características de internado, estaba ubicado donde hoy es el Distrito Militar, en Sarmiento y Héroes de Malvinas, frente a la estación de servicio YPF, a un costado de la Iglesia del Carmen, que tampoco en aquella época existía. Allí se diagramó la primera cancha de fútbol, la popularmente conocida cancha del internado. Pero iba a llevar unos años más todavía que los puntanos aprendiéramos a jugar bien a la pelota. Es insólita la crónica que entonces publica un periodista del diario La Prensa de Buenos Aires, luego de haber presenciado uno de los primeros partidos de fútbol en esta ciudad.
Como redactor deportivo del diario escribe el doctor Juan Fitzsimons que en San Luis se practicaba un fútbol de un modo sui generis, lo que ponía la crónica Simon. El periodista porteño estaba sorprendido de que los jugadores puntanos no se movían de sus posiciones. Dice, permanecían quietos a la espera de que la pelota llegase cerca de donde se encontraban. Entonces la impulsaban fuertemente, mediante un puntapié hacia adelante, y volvían a su lugar quedándose rígidos, a la espera de actuar nuevamente. Nos escrachó, ¿eh? Nos mató. Una torpeza, diríamos hoy. Pero claro, era natural, los puntanos no conocíamos bien este deporte, que era practicado con interés desde 1880 en los colegios ingleses de Buenos Aires. De allí surgieron los primeros equipos de fútbol argentino, y en especial el Alumni, que fue el gran campeón a comienzos del siglo XX, al adjudicarse 9 torneos consecutivos de la entonces Argentine Association Football League. ¿Qué tal mi inglés? En la formación original de ese equipo invencible, que integraban solamente ingleses como Watson Hatton, Moore, Buchanan y los hermanos Brown, estaba también Williams Allerton Jordan. El británico, que comenzó jugando de wing, acabaría retirándose de la práctica deportiva por una lesión en la rodilla, para dedicarse al referato, una función en la cual sería reconocido como el mayor referente, y convocado además para dirigir encuentros internacionales. Y entonces se habló muy poco de mi abuelo, o sea, lo que yo rescato es algunas conversaciones con mi papá, lecturas de cartas de mi tía, Bueno, ¿y por qué él aparece? Porque se hace muy amigo y se emparentan, bueno, no sé cómo se dice el verbo bien, con los Jacobs, los Buchanan, los Hatton de Buenos Aires, ¿no? Todos jugadores, todos deportistas. Bueno, y él estuvo metido en tiro, en natación, en polo, bueno, y sobre todo me parece que le encantó el fútbol. Bueno, entonces él empieza a tratar de ordenar este tema, de poner reglas, poner reglamentos, leyes, bueno, y así es como que él es uno de los autores primeros de la reglamentación del fútbol. Quien nos hace esta reseña es la profesora de inglés Verónica Jordan, a quien conocemos por su labor docente y en especial por su trabajo comunitario. Ella es nieta de William Allerton Jordan, quien conserva un importante archivo, con fotografías, retratos, recortes de diarios y revistas, además de las pesadas camisetas con que Alumni conquistó los primeros campeonatos. Pero sobre todo lo que Verónica Jordan guarda en su memoria es el relato que le transmitió su padre sobre las hazañas y anécdotas vividas por su abuelo. Claro, porque mi abuelo no jugó mucho, sí fue árbitro. Claro, él, por supuesto, imagínate 100 años atrás, los jugadores todos unos caballeros. Entonces, Alumni juega contra, no me acuerdo qué otro equipo, me parece que era algún equipo de Rosario. Y se ponen de acuerdo 2 jugadores de Alumni y uno le dice a Hatton, le dice, empújalo, cuando vayas pasando, empújalo. Entonces, mi abuelo ve el empujón, frena el partido y lo llama. Entonces le dice, ¿fue a propósito? Sí, le dice Hatton. Bueno, su franqueza lo exonera. Bueno, el primer reglamento del fútbol que se imprimió en la Argentina fue autoría de Jordan. Así también lo refleja el libro Alumni, Cuna de Campeones y Escuela de Hidalguía, editado en 1953. Se hizo una película a partir de este libro que se llamó Cuna de Campeones y relata toda la historia del origen del fútbol en la Argentina. Bueno, Jordan es considerado uno de los principales impulsores de este deporte, y en particular por su desempeño en la Liga de Fútbol Argentino, que por ese entonces era amateur. Entre sus iniciativas estuvo la incorporación del uso del castellano en las asambleas, ya que en un comienzo, por ser mayoría los equipos de colegios británicos, solo se permitía hablar el inglés. Y como presidente luego del Club Quilmes, Jordan impulsó la profesionalización del fútbol, para más tarde convertirse en AFA, la Asociación del Fútbol Argentino. Pero, volviendo a los orígenes del fútbol en San Luis, es importante mencionar que junto a la labor de Newton, en la Escuela Normal Regional, también iba extendiéndose la práctica de este deporte en las estaciones de ferrocarril que administraban capitales ingleses.
Toda estación tenía su club, como Tracción en Justo Arac, Unión Sud de Sanjitas, Juventud Unida en Balde, OVAP de Bisley, hasta la perdida Mosmota, que con los 9 habitantes del censo 2010 hoy ni alcanzaría a completar equipo. En aquel entonces le sobraba aliento para su presidente Urquiza. Así se llamaba el club. En la ciudad de San Luis, la fundación del Club Pringles en 1915 también fue un hito importante, aunque algunos diarios de la época sitúan su creación en 1908, en el ámbito de la Escuela Normal Regional. Uno de sus jugadores más importantes fue Emilio Menéndez, que el diario en ese entonces se llamaba La Provincia, de 1916 lo destacó como el mejor delantero de la línea atacante, por sus centros precisos, su empuje que provoca momentos difíciles en la valla enemiga y por tener un shot esquinado que se hace inatajable, un tiro. Era maestro, se fue a trabajar de maestro a San Martín de Mendoza. Y de ahí armaron el Club San Martín. Están en la galería, ahí está la foto del hombre. Y acá vivían dos sobrinos. Había uno que le decían Emeliano, el Clavelito. Ese era sobrino por parte de la madre de él, bueno, ese otro tema. Y él fue el fundador de San Martín de Mendoza y a la vez fundó una escuela en Mendoza, en San Martín. Entonces le puso, digamos, la camiseta la hizo de Pringles, porque fue jugador de Pringles. El año no me acuerdo. Tengo la historia, pero yo tengo una pieza que es un archivo peor que histórico. No veo. ¿Qué representa para un hincha de Pringles que un club mendocino lleve los mismos colores? Y un orgullo. Y el club más viejo de San Luis, Pringles. Y el club más viejo de 1915, ¿no? Y Victoria y como era y Estudiantes se fundaron en el mismo año, 1920. Hay diferencia de meses. ¿Tenía ese dato, Adolfo, No. de Club San Martín de Mendoza? No. Bueno, realmente la escuela que él funda, allá Emilio Menéndez se llamó en su momento, ahora ha cambiado de denominación, pero Juventud de San Martín. Y fue realmente una personalidad muy querida. A tal punto que se ha armado con un museo que revive toda la historia del club y que es muy visitado. Es de los pocos museos del fútbol en el interior del país. Y lleva por nombre Emilio Menéndez, jugador de acá de Pringles, y que precisamente le puso los mismos colores de su club original. Bueno, a quien escuchamos allí, es Carlos Rosario Quiroga, el socio vitalicio más veterano del Club Pringles, quien ocupó la presidencia de la institución por más de 10 años. Él nos hace también la aclaración sobre la fecha de fundación de Victoria y Estudiantes. Fue en 1920, precisamente cuando se crea la Liga Puntana de Fútbol y se organiza el primer campeonato. En ese entonces los clubes que participaban, mejor dicho, aparte de Pringles, Victoria y Estudiantes, estaba la Escuela de Artes y Oficio y el Regimiento 16. Recién al año siguiente se incorpora Juventud Unida. Una curiosidad con respecto al primer campeonato fue que quedó inconcluso a raíz de las continuas protestas, las agresiones permanentes que había en la cancha y los distintos criterios con que se interpretaba el reglamento. Era el reglamento escrito por William Jordan, ¿lo recuerdan? Sí. Bueno, los partidos en aquella época eran en canchas ásperas, con árbitros que por lo general integraban el Regimiento 16. Había que poner orden, porque eran partidos durísimos. La foto de la vía los retratan. Fíjese los jugadores, vendados, con un ojo emparchado. Bueno, y los jueces de línea en realidad los ponía cada club. Los partidos rara vez comenzaban a la hora anunciada y muchas veces se suspendían porque los agarraba la noche. También eran suspendidos cuando corría un fuerte chorrillero y pocos jugadores tenían botines. La mayoría usaban alpargatas. Y en un comienzo, sobre todo en la escuela regional, jugaban de camisa y moño como una práctica deportiva de caballeros. También están las fotos de la vía. Es muy conocido el tema de la cancha Colón. La cancha Colón, donde practicaron varios equipos. ¿Que estaría hoy en día ubicada dónde? Y es actualmente la manzana donde está la terminal vieja de ómnibus, ¿cierto? Sobre Avenida España, entre San Martín y Rivadavia, San Martín y Estado de Israel. Ahora, la gente del lado de abajo
que era la que seguía tradicionalmente el Club Victoria, tenía la cancha en lo que era lo que nosotros conocimos cuando éramos chicos como la canchita de los Boy Scouts, y que antes se llamaba la cancha de los 4 pilares, que estaba ubicado aproximadamente en la calle Constitución, entre Pringles y Junín, ¿cierto? La manzana que da para el lado de abajo. Toda esa manzana era la cancha de los 4 pilares, que tiene que haber sido por los años 20 o 30, que era un lugar donde sabían parar los carros también ahí, hasta que después los carros los mandaron más abajo, sobre Avenida La Finur, y eso se convierte en una cancha de fútbol, y ahí practicaba Victoria, en esa cancha. Y después, se urbanizó la mitad de esa manzana, y hubo una canchita más chica, donde se ve que vinieron los Boy Scouts en algún momento, por eso nosotros la llamamos así, cuando íbamos al colegio normal, en los años 60, 50 y algo, la conocíamos como la canchita de los Boy Scouts. Esa era la cancha donde practicaba Victoria. Y Pringles, que es otro equipo viejo, que parece que Pringles fue una separación aparentemente de los estudiantes, también de aquel primer equipo de los estudiantes del internado, y Pringles parece que tenía alguna cancha en las cercanías de donde está ahora el Estadio San Luis, o sea, de España y Sucre, ¿no? Que por allí tenía alguna cancha Pringles. Bueno, estas son algunas de las canchas que nos menciona Menéndez. También estaba la plaza de ejercicio físico en Puente Blanco, porque en un momento se decide clausurar. A raíz de las acciones violentas en la cancha de internado, eso era predio, después pasó a ser predio del regimiento. Y por las continuas agresiones, el regimiento dispuso no ceder más la cancha. Y les habilitó allá en Puente Blanco una plaza de ejercicio físico. También habilitó otra cancha, el ejército, detrás de la estación de tren, en Avenida Quintana y Europa. Pero bueno, ¿usted recordará una cancha de su época? Sí, Adolfo? claro. Me acordaba de la cancha de Boy Scout, le decimos nosotros, porque era del barrio. En ese tiempo todavía no tenía el pasaje que después dividió ese terreno, y esa era una de las canchas donde, la gente del barrio iba y practicaba. Te puedo mencionar el Club Victoria también. La canchita de la Carbonería. Y de los Orozco, la canchita de la Carbonería de Don Orozco en la Avenida La Finur, o sea, en realidad Belgrano y casi Avenida La Finur. Así es. Y más acá, detrás de la usina, la cancha del Brete. Claro, la cancha del Brete. Pero te quería hacer una referencia del Club Victoria, porque en ese tiempo, o sea, hace ya un par de años, tenía la cancha de básquet, la cancha de bochas. Sí, la cancha de bochas. Y en el fondo, o sea, para el lado de lo que sería la que sube 9 de julio, digamos, sí, para aquel costado, tenía la cancha de fútbol, cancha de tierra, digamos. ¿No? Y las dimensiones creo que no eran de una cancha oficial, digamos, ¿no? Pero ahí jugábamos al fútbol. ¿Y se acuerda de la cancha de Faluch? Sí, también, claro. Es la única cancha que hoy día se conserva dentro de las 4 avenidas. Sí. De aquella época. Sí. Es la única. ¿Haya jugado Daniel algún partido importante? Mira, todos partidos de barrio, ¿no? Era increíble la canchita de la Falucho, la denominada canchita de la Falucho, donde jugábamos varios siendo chicos, donde en algún momento también, en su momento libre, iba Juan Gilberto Funes, que vivía cerca, que vivía por la Julio Roca, hoy obviamente Avenida Funes, y nos juntábamos varios, y varios de ahí salieron a jugar a los famosos torneos de baby fútbol del Club Victoria. Del Club Victoria, así es. Y Búfalo Funes también, obviamente por la zona donde él vivía, era habitual jugador en la cancha El Maracaná, según nos relata el profesor Menéndez. El profesor Menéndez, jugador también de Huracán, Sol de Mayo, que incursionó en cuarta, quinta y en algún momento en primera, ahí como de contrabando en la cancha del Bajo Chico. Y perdóneme, profesor, si me está escuchando, pero el patón Néstor Menéndez, defensor, y firme defensor. Y ya que estamos hablando de jugadores así recordados de aquellos tiempos, nosotros no, obviamente, no nos tenemos presentes, pero sí eran Frascali, Gallardo, Costa, Suárez, Latino, Matot, Ojeda, Echaide, Baudrí, Marcaida, Parellada, Lapierre, Lucero, Luna, Cuneo y Lima. Y más acá en el tiempo estaba Babi Acosta, Pancho Busto, Rulo D'Ágata y otros de Pringles que nos trae a la memoria Carlos Quiroga.
yo traje jugadores profesionales. Traje un Jacobelo que jugó en las inferiores de River. Pasó a jugar a Chile. De Chile a Gimnasia de Mendoza y yo lo contraté. Jacobelo. Muy buen jugador. Importante. Yo estoy hablando de la era mía. Anteriormente un cochero que le tenía un sobrenombre, Pedro Lucero, fullback, que decían que pateaba para los pimientos, porque la cancha estaba en la cancha donde la terminal vieja, ahí era la cancha Colón, que le llamaban. Pedro Lucero, un tal Baigorria, Pocho Lucero, que fue arquero, el Chacho Miranda, muy buen arquero. Y Canillita. Y Canillita. Exacto. Terminó, él trabajaba en la dirección de asuntos municipales y después se dedicaba a, como era, arquerazo. Una vez lo trajimos a Belgrano de Córdoba. Y empatamos. Y el arquero de Córdoba se mandó una tacada fabulosa, de arco a arco, voló. Y el Chacho, por no ser menos, le tiraron un tiro parecido a él y voló y lo atacó. Empatamos, ¿sabes? Con Belgrano de Córdoba, que había salido campeón ese año. Bueno, no nos da el tiempo para seguir citando jugadores que se destacaron, y más acá todavía en cuanto a los años, como Rufino Alcaraz y el hermano, el Flaco Manabela, el Cogote Ledesma, el Tomate Quiroga, Ferramola, Jardel, Gianni Soto, por nombrar algunos. Pero como gran interrogante final y para ir cerrando este espacio, le voy a preguntar a usted, Mayra, que también me ha dicho que ha practicado el fútbol. ¿Cuál cree usted que ha sido históricamente el clásico del fútbol puntano? El clásico del fútbol puntano. El clásico del fútbol puntano. Que no te sabría decir. A ver, pero tiene un nombre, los equipos que usted conoce. No conozco ninguno. Ninguno. No tengo idea. A ver, Daniel. O el Adolfo acá. La Juventud Adolfo. y Estudiantes fue por una época los clásicos. Y yo rivales. creería que por ahí Victoria con Defensores en algún momento, ¿no? Recordemos, Defensores del Oeste en algún momento tenías, digo por la cercanía, ¿no? Defensores del Oeste tenía su sede en Avenida Ilia, al lado de un hotel, ¿se acuerda? Sí, hay clásicos de sí, la zona, claro. El clásico del Oeste sería Victoria. Claro, Defensor. porque quedan ahí nomás. Claro. Me imagino, ¿no? O hubo otro relacionado por ahí con el club Huracán. Me imagino también. Gladia Aguilar acá está mencionando que el clásico ha sido para ella histórico Victoria San Lorenzo. Claro. Pero bueno, el Sol de Mayo, me imagino también. Sol de Mayo Victoria. Sol de Mayo otro Victoria. clásico, otro Por la clásico. zona, ¿no? Por la zona. Estamos hablando de la zona. Pero el profesor Menéndez, que lo tiene bien estudiado el tema, él nos va a aclarar algo al respecto. A ver. No, Juventud Estudiantes, no, de ninguna manera. Lo que hay tradición antigua, vieja, es de dos tipos de clásicos. Uno, relatado por mi padre y por otras personas, ha sido el clásico entre Estudiantes y Victoria, que justamente lo que transmito en el libro es dos tipos que eran grandes jugadores de los dos. El caso de Flaquencho Guzmán, que era el padre del Negro Guzmán, conocido porque jugó en San Martín de Mendoza, también fue un jugador que se destacó mucho fuera de la provincia. Y el otro, un jugador de Estudiantes, y bueno, y las peleas y los que tenían dentro de la cancha, porque antes el fútbol era un deporte muy casi brutal, ¿cierto? Y era muy fácil las expulsiones y los conflictos y las peleas dentro de la cancha, lamentablemente, así lo hemos vivido y fue así hasta que se pulió un poco. Y el otro clásico también es un clásico viejo, antiguo, porque aparentemente, por lo que decía recién, que parece que Pringles nace como una disidencia, una separación, una división del Club de los Estudiantes. Porque después de Estudiantes del internado, cuando el internado se traslada al centro, la escuela normal se ubica donde está actualmente la escuela Aleluya. Sí. Y allí, la escuela Aleluya tiene el aljibe viejo, ahí nace el club Estudiantes, pero ya no Estudiantes del internado, sino el Estudiante que conocemos nosotros ahora, ¿cierto? Estudiantes de San Luis. Pero hay una separación que fue antes o en ese momento, y de ahí nace el Club Pringles.
Y entonces, por eso tienen colores parecidos. Y a partir de ahí surge también este clásico viejo del fútbol de San Luis, que es un clásico del centro, digamos, ¿no? Entre Estudiantes y Pringles. Bueno, ¿qué le pareció, Mayra? ¿Anduvimos bien con los tiempos? ¿No me da algún tiempito suplementario? De a poquito. Vamos entrando bien con el tiempo y sí, siempre tenemos un tiempo suplementario, Jorge. Bueno. Muchísimas gracias Aparte por todo. siempre quedan un montón de cosas, ¿no? Sí, para siempre contar. queda fuera. Comprimirlas en este espacio a veces es difícil. difícil. ¿no? Sí, y más sobre fútbol. Claro, la bueno, historia de los campeonatos a partir de 1920 es amplia. Vos decías hace rato que yo sabía de fútbol. En realidad yo jugaba al fútbol en la escuela primaria. Jugaba con los compañeros del curso. Claro. Entonces claro. en los recreos Delantera, defensora, o más que todo se dedicaba a dar a patadas. patear. A patear. Nada más que eso. Muchísimas gracias, Jorge Rosales. Gracias a Hasta el ustedes. próximo viernes.